Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de la Iglesia de Palermo. En este momento queremos darle la participación a cada uno de ustedes en estos minutos que vamos a tener de meditación en Conexión Matutina. Conexión Matutina es un plan que la Iglesia de Palermo tiene para acercarnos más al Señor, para encontrarnos con Dios a esta hora de la mañana. Por lo tanto, vamos a orar para empezar la meditación en este momento. Oremos. Señor, gracias te damos en esta oportunidad porque eres un Dios maravilloso que cuida de nosotros. Ahora que vamos a escudriñar tu palabra, invitamos tu presencia, tu compañía para todos los que estamos conectados, para todas las personas que en algún momento van a ver este video. Señor, que entendamos que solo la bendición del cielo es la que nos ayuda a cada uno de los que vivimos en este mundo para acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, estamos durante estas semanas hemos venido estudiando acerca de las bienaventuranzas. Vemos cómo cada una de estas bienaventuranzas nos enseñan, nos dan una bendición para nuestra vida, para que podamos entender un poco lo que más quiere el Señor de cada uno de los seres humanos, que es que seamos bienaventurados, que seamos felices, que sintamos la presencia de Dios en cada uno de nuestro ser, para poder seguir adelante en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de circunstancias no las mejores para muchas personas, pero que al estar escudriñando la palabra de Dios, notamos y entendemos cómo Dios hace cosas lindas por nosotros. ¿Saben? Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a encontrar allí en Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 3, nos enseña algo muy interesante. Lo estoy leyendo de la versión internacional y dice de la siguiente manera: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de la que de aquí está escrito. Mire, hay tres cosas importantes aquí en este versículo que nos ayudan a entender un poco más lo que Dios tiene para nosotros. Somos bienaventurados, somos felices. ¿Por qué somos bienaventurados y felices? Porque a través de la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor nos ofrece su amor, su misericordia para nosotros los seres humanos. Ahora, si encontramos allí en este versículo cosas muy interesantes. Los que leen, los que oyen y los que guardan, practican lo que están dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, necesitamos conocer un poquitico más el texto para entender cómo Dios quiere que seamos bendecidos, cómo Dios quiere que recibamos la bendición o seamos felices o estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios para en nuestras vidas. Hay una pregunta, ¿por qué es feliz y bendecido el que lee la palabra de Dios? Sí, ¿por qué es feliz? Claro, es feliz y bendecido el que escucha o lee, mejor dicho, en este momento lee la palabra de Dios, porque en ella va a encontrar algunos detalles importantes para la vida, para nuestra vida, para su vida, que es lo que queremos en este momento dejar en el mensaje que estamos diciendo a cada uno. Ahora, es importante leer la palabra, la podemos leer tanto en un momento privado como también lo podemos leer en un momento público. Lo podemos leer para nuestra vida y podemos leer la palabra del Señor para las demás personas, para alimentarnos espiritualmente, individualmente, y también para alimentar a otras personas que debieran de escuchar la palabra de Dios. Por eso, el que lee la palabra del Señor y presenta ese mensaje bíblico está repartiendo lo que significa en la palabra del Señor el pan de vida. Significa la palabra del Señor esos momentos especiales de estar en conexión con Dios. Si estamos en conexión con Dios, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y si estamos leyendo o escuchando la palabra del Señor,
pues estamos dispuestos también a guardar lo que el Señor nos dice en su palabra. Por lo tanto, es importante que todos estemos dispuestos a leer y a predicar la palabra del Señor. Mi querido amigo y hermano, la prueba de la sinceridad no depende de lo que se dice, sino de lo que hacemos. Por eso usted y yo necesitamos tanto leer, escuchar y también guardar la palabra del Señor. Los hechos son muy importantes para cada uno de nosotros. Al leer la palabra del Señor encontramos allí cosas importantes. Por lo menos en Lucas capítulo 13, versículo número 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué bueno para nosotros en esta mañana encontrar esas palabras de ánimo. O sea, somos felices, necesitamos la felicidad, necesitamos impartir esa felicidad aún a nuestros semejantes. Por eso, usted y yo necesitamos encontrarnos con el Señor, escuchar la palabra de Dios, de ese Dios que nos hizo, que transformó este mundo, que organizó este mundo, ese Dios que estuvo dispuesto a hacer lo mejor para nosotros. Pero en un momento nosotros los seres humanos pues decidimos hacer otra cosa diferente y por eso nos encontramos en las circunstancias en que estamos. Por eso necesitamos estar más cerca de Dios, escuchar la palabra de Dios, de ese Dios que dejó que tradujeran la palabra de Dios a los diferentes idiomas. Por lo menos nosotros los que estamos en español, pues es la bendición especial, tener la oportunidad de leer la Biblia en español y necesitamos estar dispuestos en ese oír, en ese escuchar, en ese leer, en ese impartir la palabra de Dios, pues necesitamos tener a Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere que todos tengamos. Por lo tanto, guardar este mensaje que la palabra del Señor nos ha dejado es muy importante para nosotros. Queridos amigos y hermanos, bienaventurados, bendecidos por Dios somos cuando leemos, cuando escuchamos y cuando guardamos la palabra de Dios. Que la Biblia sea algo muy importante para nosotros. Por eso en Apocalipsis 7, allí se nos habla también de algunas cosas importantes, cuando es oír a Dios, es un privilegio grande, obedecerle, y es un deber de cada uno de nosotros como discípulos, entender que Dios está detrás de todo. Ser un discípulo verdadero es obedecer la palabra plena de nuestro Dios. Por eso, cada uno necesitamos estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden que hemos estado en este momento escudriñando la palabra de Dios en bienaventurados, bienaventurados en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3. Bienaventurados, felices los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta escritura, de esta profecía, porque el Señor está dispuesto a hacer lo mejor por nosotros. Que Dios nos bendiga a cada uno, que Dios nos ayude y que podamos entender cada día que ser felices depende de nosotros y de esa conexión que tenemos con Dios. Quiero recordarles que hemos estado en conexión matutina de la Iglesia de Palermo. Por lo tanto, vamos a orar al Señor y cada una de sus peticiones póngalas allí en ese chat y que podamos todos estar unidos escudriñando la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das cada día y porque eres bueno con nosotros. Porque en medio de todas estas circunstancias que este mundo tiene, hay la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios y guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día para todos.